La juventud, ¿sabe cuánto calor? ¿Dónde venimos? Aquí. Es que no lo sabemos. Sí, que aquí. Buenas tardes. La tuya adelante, la primera. La primera, esa se escapa. Buenas tardes. Es que no hemos ido allí por no la mesura que nos paramos aquí. La siesta de la memoria. Ah, la de la memoria. ¿Cómo vais para allí? Mira para allá. Buenas tardes. A ver, pues eso es, cada vez que nos veamos. ¿Quién ahí? Aquí mismo me pongo. La calefacción puesta. Buenas tardes y bienvenidas a vuestra biblioteca, porque es vuestra, ya sabéis que es de todo el pueblo. Entonces, bueno, hoy como sabéis, no es hoy, es mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, yo quería decir varias cosas. Primero, la programación que desde el Ayuntamiento de Calamonte se ha querido hacer para celebrar este día. Lo de celebrar, luego ya veremos si es celebrar o no celebrar. Teníamos la charla de hoy de María de la Olejarra, que mucha gente no la conoce, porque así ha sido su trayectoria y su vida literaria. Actuó en la sombra, ha usado siempre los apellidos de su marido y ha escrito y firmado sus obras su marido, pero las escribía ella. Eso es de lo que vamos a hablar. Se trata de reivindicar que esto a lo largo de muchos años se ha identificado con lo doméstico. Y durante muchos años lo doméstico, ¿a quién le competía? A la mujer. Y nosotros lo que hemos dicho que hasta aquí hemos llegado, no hoy, que gracias a Dios el mandil ya se lo pone mucha gente de los hogares, no solo la mujer, por supuestísimo, hasta ahí llegamos, pero eso es lo que significa este mandil, igual que podríamos haber elegido cualquier otro símbolo. Es algo simbólico, como diciendo, hoy es nuestro día de reivindicación, de luchar por derechos y por conseguir la igualdad. Y ya está, no hay que darle más. Claro que no nos sentimos identificadas, que precisamente es el mensaje. No nos sentimos identificadas. No se sentían ya entonces, como vamos a ver, menos hoy. Os voy a comentar que cuando María de la Olejarra, que como ya os he dicho, fue militante socialista, llegó a ser diputada a las Cortes por Granada, en esas elecciones, a las que ella iba como diputada, fueron las primeras elecciones en el que tenían derecho a voto las mujeres, en 1933. Lo que quiero decir es que ese derecho ya lo hemos conseguido y no lo vamos a perder. Y por supuesto tenemos que ejercerlo. Vamos a repartir sueldos y en igualdad de puestos, tú eres mujer. ¡Oh! 200, 300 euros menos, 400, 500, no sé, no voy a entrar tampoco porque tampoco estoy puesta en cantidades. Me da igual, gana menos. ¿Ahora qué pasa? Vamos a casa. Imaginaros que no tenemos con quién dejar los hijos y el marido y la mujer se plantean, ¿qué hacemos? Uno de los dos va a tener que quedarse porque los dos a la vez no hay compatibilidad horaria y no puede ser. ¿Quién es el que se queda? ¿Quién creéis? La mujer. La que cobra menos, ¿no? Por un lado es lógico, no va a perder dinero el hogar. Si él gana más, que somos muy felices, que nos encanta ser madre, a quien le encante, que esa otra. Bueno, que habrá quien quiera realizarse como madre y habrá quien no quiera, y bueno, que tampoco es obligatorio, como nos quieren decir, eso es lo que queremos, ya está. Bueno, ahora resulta que eso, que resulta que la mujer se queda en casa, vale. Ahora el matrimonio no va bien, por lo que sea, no voy a entrar en lo que sea, porque bueno, puede haber tantas variantes para que no vaya bien un matrimonio, lo que sea, todo respetable, Ahora resulta que el matrimonio va mal, ¿y qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Otra vez tenemos que pedir limosna? A ver. Porque es que nos sentí que pedimos limosna. Con una mano delante y otra detrás. Y encima nos critican porque nos tienen que mantener. Hombre, no, por favor, de verdad, es que no puede ser. Usted puede ser hombre y
y feminista y a mucha honra, porque estamos hablando de igualdad de derechos y vuelvo a repetir. Entonces, os digo que es una historia muy bonita como tantas otras mujeres que hemos traído aquí. Luchadoras y, como dice, una mujer brillante, en múltiples facetas, También es verdad que es muy contradictorio lo que os voy a decir su vida, ¿vale? Desde el momento que vosotros lo habéis visto, desde el minuto cero, porque ella no firmaba con sus apellidos, ni siquiera firmaba con un seudónimo. Ella directamente firmaba con el nombre íntegro de su marido. Eso ha llamado la atención a muchos estudiosos de la literatura e investigadores. Y fue la primera así lucecita que dijo, uy, qué cosa más rara. A raíz de unas cartas, cuando murió María, se encontraron unos epistolarios que son conjuntos de cartas que una persona dirige a otra, ¿no? En el tiempo. Entonces se encontraron todas las cartas que había escrito su marido a María, desde el 1917 hasta el 1940 y tanto, casi hasta el último momento en que él murió, le estuvo escribiendo cartas. María guardó todas esas cartas perfectamente ordenadas, cronológicamente, y muy bien conservadas. Da a pensar, como han dicho muchos de sus biógrafos, los que se han dedicado a escribir su obra, ¿no? A escribir y a investigar cómo ha sido su vida, que pudiera ser que María, ya una vez muerta, sí quisiera abrir la caja de Pandora y decir, esto fue así, señor, y vaya a conocer mi historia, pero después de muerta. Pues vaya a ver que él le pedía todas las obras, o sea, le era cartas mandándole cuando él estaba fuera de gira, diciéndole, por Dios, me tienes que mandar otra obra, que voy a presentársela a fulanito, me tienes que mandar... Ay, cuando se dieron cuenta y dijeron, pero si todas las obras las ha escrito ella. Bueno, pues veréis. Entonces, ahí saltó la chispa con esas cartas, el estudiar esta cosa tan curiosa que ni siquiera en el extranjero ha sucedido. Mira, os quiero presentar primero a María con un vídeo que me encanta, ¿vale? Un vídeo que es... Ah, vale, madre, el pobre no es. Porque es muy bonito, la verdad. María escribí 1 más 1 más 1 más 1. Esta es la fórmula de mi socialismo. 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Un individuo más otro más otro. No quiero cientos, no quiero miles, no quiero millones, no quiero ceros. Los ceros a la derecha o a la izquierda no sirven para nada en las agrupaciones humanas. 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Un individuo más otro más otro. Y cuanto más individuo, mejor. Completo, distinto, perfecto si es posible. Nada de haces, nada de gavillas, nada de caballos. Y hoy mismo, aunque han pasado años, volvería a escribir. Hoy mi alma no quiere morir. Yo con otros he procurado despertar a muchos desdichados que dormían su hambre y su ignorancia. He contribuido a encender el tizón de la protesta airada en la oscuridad de su inconsciencia. La intención fue buena, mas el resultado no hay para pensar que no ha sido un despertar, sino un pasar de sueño a delirio. Antes sufrían, sí, eran muchos. Sufrían, pero no sufre ahora abominablemente más de las 2/3 partes del género humano. ¿Valía la pena hacerles despertar? Muchos de aquellos a quienes intentábamos iluminar han muerto. A días me pregunto, ¿habrá caído alguno por mi culpa? El ideal era mío, no de ellos, que apenas lo entendían. Es justo, es tolerable que muera un ser humano por ilusiones ajenas. Bueno, pues esa es la presentación que quería haceros de María de la Olejárraga. Y bueno, es lo que hemos dicho, ella habla de individuos, dice 1 más 1 más 1, todos sumamos. Ella no dice hombre, mujer, no señor, 1 más 1 más 1.
y todos como individuos y sin perder nuestra individualidad como ser humano, independientemente de lo que seamos. Y que no seamos cero, que todos intentemos luchar por hacernos sentir y decir, aquí estoy, ¿vale? Independientemente. Que no quiere cero, incluso dice, ni a la derecha ni a la izquierda, ¿veis? O sea, que todos, independientemente de nuestra razón de ser, de nuestro género, de nuestra idea, todos sumamos y contamos. Que tampoco quiere rebaño, que no nos dejemos llevar por lo que nos digan, ¿vale? Por eso ella decía que hay que formarse, para no ser un rebaño, que no seamos uno más uno y todo, no, que sumemos, pero cada uno contando, ¿vale? Que cada uno signifique que yo soy uno, no un uno más uno y al final un rebaño, no señor, ¿vale? Podemos estar todos unidos sin perder nuestra individualidad, nuestro ser, nuestra forma de ser, de sentir, ¿vale? Entonces son palabras muy bonitas, la verdad. Luego dijo, pues, bueno, que estuvieron luchando porque el pueblo pues tuviera conocimiento de que no fueran ignorantes, precisamente porque si no eres ignorante y eres culto, nadie puede venir a contarte una milonga. Claro, su madre fue educada con los programas educativos franceses, era una persona culta, allí había una gran biblioteca, con lo cual eso también le ayudó a que ella tuviera interés por la lectura y tal, ¿no? Y su padre era cirujano, era un cirujano que, bueno, lo trasladaron a Madrid para ejercer la medicina y entonces pues toda la familia se trasladó a Carabanchel, a la calle de la Sombra, a Carabanchel Bajo, que era por entonces un municipio de Madrid. Y su madre Natividad, como he dicho, era una persona muy culta, y entonces, bueno, pues educó tanto a sus hijos como a sus hijas, porque en eso estaban de acuerdo los dos, que querían la mejor educación que pudieran darle a sus hijos, como personas sabias, pues educó a sus hijas y a sus hijos. Y hasta los 13 años ella no fue a ninguna escuela como tal, fue su madre la que la formó. Ella, sus escritos, dice que no recuerda ni cuando aprendió a leer, pero vamos, fue súper pronto, si no por los 3 años, cortos nos quedamos. Y enseguida empezó a conocer a los clásicos españoles, a los clásicos franceses, dominaba el mundo de la mitología, poseía una destacada sensibilidad musical, que de ahí luego que escribiera tantos libretos para obras de teatro, con ayuda de músicos que ella buscaba y tal, en fin, profundizó en los secretos del arte, de las lenguas, hablaba correctamente el francés y el español, y leía perfectamente el alemán y el inglés. De ahí que también en el futuro trabajará como traductora. Y en sus aulas ella empieza a tener contacto con las primeras programas educativos más vanguardistas de la época, que eran los que estaba enseñando la institución libre de enseñanza, ¿vale? Y por azar conoció entre los 12 y 13 años a Pablo Iglesias. Y ahí es donde ella por primera vez oyó la palabra socialismo, que decía, madre, qué palabra, decía ella. Qué pedazo de palabra, a veces la confundía con república, porque se puede confundir, no vamos a entrar en explicar más, vamos si queréis, pero vamos. Pero se equivocó, lo confundía, pero bueno, es que estaba empezando ella ahí, bueno, era de izquierda, no, por ahí no iba mal, pero luego se dio cuenta de que igual tampoco era. Pero bueno, y entonces terminó sus estudios de comercio en 1891. Convirtiéndose en profesora de inglés, sacó en todo lo que ha ido aprobando una media de sobresaliente. Y se convirtió de profesora de inglés para la Escuela de Institutrices y Comercio. Tras obtener este título no se conformó, ella siempre ha estado ávida de aprender y aprender para luego poder trasladar, que es lo más bonito, ¿no?, de ella. Y después estudió en la Escuela Normal Central de Maestras de Madrid. Siendo estudiante empezó, como no paraba, asistía a todos los congresos que había y asistió al Congreso Pedagógico Hispanoamericano, celebrado en el Ateneo de Madrid en 1892, donde entra en contacto y apoya los postulados más feministas y educativos de Emilia Pardo Bazán, que como sabéis también la hemos tenido aquí a esta escritora, no sé si os acordaréis. Bueno, pues así pasaba el tiempo, ¿no?, muy entretenido, y en unas vacaciones de verano en Carabanchel, en su municipio donde vivía, en 1898 conoció a Gregorio. Gregorio encima, fíjate si era moderna esta mujer, hombre, eso no es casualidad, ¿no? Pero para que veáis, era 7 años más joven que él. Y Gregorio no vaya a pensar que tenía la misma formación que ella, porque la verdad es que esta no perdió el hilo, ¿no?, ni los segundos.
Él tenía otra formación más baja, él era agnóstico, ella era católica, partimos de que era católica, luego ya veremos cómo se fue transformando, viendo lo que iba viendo, y ella que no paraba de pensar, no le cuadraba aquello, pero ella era católica y él agnóstico. Y entonces, él era muy tímido, pero ¿qué pasa? Que era aficionado al teatro, pues subió el flechazo, ahí subió el flechazo. Al principio dicen los biógrafos, que no fue un flechazo de ese en plan físico, de me atrae, pero claro, intelectualmente se atrajeron. Pero resulta que triunfaron, crearon la revista Helio, muy famosa, donde tuvieron cabida escritores que algunos estaban empezando y no eran todavía conocidos, pero que luego acabaron teniendo un renombre en el panorama literario de la historia bestial. Estamos hablando de un Jacinto Benavente, de una Emilia Pardo Bazán, de un Juan Ramón Jiménez, os tiene que sonar, Valera, los hermanos Quintero, Pérez de Ayala, en fin, todo eso, algunos tuvieron la oportunidad con ellos de darse a conocer a través de esa revista que ellos crearon. Y Juan Ramón Jiménez era muy amigo de ellos y colaboraba mucho de lleno en la editorial de la edición de esta revista. Después de la revista Helio vino otra también muy conocida, Renacimiento, en el 1907. Gregorio por aquella época escribió un volumen de poesía muy ayudado por Juan Ramón Jiménez, claro está, hemos dicho que él no llegaba tanto, que era La Casa de la Primavera, que se lo dedicó a su mujer. Y ahí Gregorio y ella se hicieron militantes socialistas, les convenció aquello y militantes socialistas. En 1908, María de la O, que había estado ejerciendo hasta entonces, que no lo he dicho, de maestra, porque para eso hizo los estudios en la Escuela Normal de Maestra de Madrid, había estado ejerciendo como maestra, pero en 1908 ya le sobrepasaba todo. No podía estar escribiendo tantísimo, que le pedía tantísimo su marido, porque estaba triunfando todo el día que escribiera, y decidió dejarlo de ser maestra, muy a su pesar, porque le encantó y se sintió muy realizada. Y entonces, pues, eso es lo que pasaba. Todos le decían, yo me comería esto y lo otro, y luego un dulce de no sé qué, y luego, oye, es que todo, porque te lo diga uno, pero todo. Y eso, más todas las condiciones que se daban, no te encontraba de todas las edades, lo veía malito porque cada 2 por 3 le faltaban y eso ya no volvía, no es como ahora que tiene un constipado y vuelven, ayer que faltaba ya no volvía, etcétera, 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 y se encontró con esa realidad y claro, todo eso la empezó ahí a remover. Entre que vio eso y vio lo que se estaba haciendo por ahí, ella dijo, no señor, a España me llevo yo esto, y vamos, y aquello le fue creciendo desde entonces y por algún lado tenía que salir. Por algún lado tenía que salir, salió, gracias. Resulta que se van a Italia y bueno, allí pasa una cosa que resulta que se encuentran, dan una noticia en Italia que se han encontrado en una fuente a un niño abandonado, que quien sea lo ha tenido y o no podía tenerlo, no vamos a entrar ya, tanto nos llega la cuestión, dejó allá al niño. ¿Y qué pasa? Pues que María dijo, uy, madre, esto en España no pasaría, en España lo hubieran dejado en un torno de alguna casa de monjas, o alguna iglesia, esto de dejarlo aquí en mitad de la plaza, no. Pues fijaros, a raíz de ese acontecimiento, 2 años más tarde, ¿qué película creéis? Bueno, ¿qué película no? Primero la obra. ¿Qué obra escribió? Canción de cuna, sí señor. Pues le dio la inspiración. Ella ha escrito sobre la vida, que es lo que a ella le hervía. Pues resulta que el marido de María Guerrero era actor. Y ese, que se creía porque su mujer, si es que un poco como aquí, vamos, si menosprecia a los hombres, que ya en el partido donde no hay partido. Pero estos casos son así. ¿Qué pasó? Porque resulta que este hombre que era actor se creía con derecho de pernadas, que se suele decir, y estrenó a la muchachita. Y la quedó encinta. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, posteriormente, la muchacha se tuvo que casar con otro actor de la compañía. Y fíjate hasta dónde llega el tema, que encima le puso el nombre del que se aprovechó un poco, de ella. Claro, a ver, porque eso todavía, a tanto nos llega la historia como para decirnos si fue un aprovechamiento interesado por parte de todos, pero bueno, la cuestión es que sucedía así. Y entonces él, Gregorio, la contrató como actriz también, la mujer escribía papeles para ella, y al final pues se enamoraron y empezaron una relación. Por las cosas que pasan. Las cosas que pasan. Además, de verdad. Y María, ¿qué pasa? Que María lo supo. María lo supo desde el minuto 0. ¿Vale? Lo supo porque estas cosas al final se saben. Y María lo supo. ¿Qué pasa? Pues que María, a ver, o porque lo quería, o por...
Eso ya, que cada uno, yo lo cuento y luego ya... La cuestión es que siguió con él, ¿vale? Nunca se llegó a divorciar de él, siguió con él, hacían vidas separadas, laboralmente seguían juntos y colaborando, siguieron hasta el final de sus días, tanto uno como otro, ¿vale? Pero no se separaron y ahí, bueno, pues hicieron vida de mutuo acuerdo, vida cada uno paralela. Y estrenan Canción de Cuna. Dio el premio a la Real Academia Española, que es lo máximo que se podía conseguir, y fue la mejor obra de la temporada. Luego, María hizo su primer viaje a París, la primera que iba, y conoció a Manuel de Falla, que de esa relación luego salió El amor brujo. ¿Conocéis El amor brujo? Sí. Mira, hay gente que no lo conoce, pero sí lo conoce. Tampoco conocíamos a María y vamos a ver cómo la vamos a conocer hoy. No va sonando. Se fue fuera, ¿no? A Europa, con la idea de, pues a ver si allí le iba un poco mejor que aquí, porque aquí no había manera de meter cabeza. Y la verdad es que no le fue muy bien, vivió pobremente y tal. Total, que María se enteró y, hombre, era amigo de ellos y dijo, esto no puede ser, no voy a dejar yo con mi amigo, lo pasé mal. Se le obligó a venirse a Madrid, entre otras cosas también vino él huyendo porque se estalló la Primera Guerra Mundial y salió de allí escopetado, pero ella le dio asilo en su casa, bueno, el matrimonio, ¿no? Le dio asilo en su casa y bueno, pues ahí se afianzó más las relaciones entre ellos. Bueno, con Falla, ¿qué pasa con Falla? Falla, para aguantarlo había que tener un tiento, ¿eh? El hombre era un genio, pero tenía también un genio desde para narices, pero María sabía llevarlo, le descubrió Granada, porque María estaba fascinada por Granada, como veis en muchas de sus obras, la cultura andaluza, la cultura gitana, quedó enamorada y le trasladó a Falla todo ese enamoramiento. Y bueno, en 1915 se estrenó El amor brujo, y bueno, con todo lo que es la música, la danza y tal, en el Teatro Lara de Madrid. Otra obra que seguro que también, por lo menos de oída, tenéis que conocer, El sombrero de tres picos, también famosísima, pues también es de María de la Olejara. ¿Qué pasó con Falla, tan amigo de ellos que eran? Pues con Falla pasó que se estrenó el Don Juan de España, otro pedazo de éxito total de Gregorio Martínez Sierra, o mejor dicho, de propiedad de María, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues que a él le habían puesto el caramelo en la boca, se pensaba que iba a musicalizar la obra él, estaba súper entusiasmado y bueno, por cosas que pasan, al final se decidió que no iba a ser el que lo hizo y pues ahí rompieron relaciones. Y con lo que era Falla, dijeron pues tú para allá, que yo para acá. Y rompieron relaciones, muy mal para él, pero bueno. ¿Qué pasó en 1922? Tú decías que se habían tenido hijos. María y él no, pero te digo, María es que no quiso tener hijos. Lo tenía claro. No, y ahí no hay duda, ¿eh? Tuvo claro que ella no sintió esa necesidad, que por eso también ella peleó, ¿no? No sintió esa necesidad de ser madre. Ella decía que sus obras eran sus hijas. Perdón, ella decía que eran las hijas de él, de Gregorio y de ella. Y que como tal, por si, para callar las bocas de que ya se decía que había escrito las obras era ella y no era él el que las escribía, para volver a callar, fijaros, siempre quiso tapar y desmentir lo que ya era vox populi en aquella época. Volvió a aclarar, dice, y puesto que son hijas legítimas del matrimonio, mis obras, como son hijas legítimas del matrimonio, porque yo no he querido tener hijas, pero esas son mis hijas, las obras que hacemos en colaboración, con tener los apellidos del hombre, de mi marido, basta. Pero eran triángulos amorosos. Y ahora, los biógrafos, cuando estudian sus obras, ven claramente que ya lo que le falta es ponerle el nombre de María I, poner el nombre de Catalina y poner el nombre de Gregorio. Pero que cambiando un poco la historia, patatí y patatá, al final era un trío como el que tenían ellos en la vida real. Y ya está. María, lo que pasa es que lo que intentó con sus obras es que cuando se sentía frustrada y veía que no podía cambiar el mundo que tenía a su alrededor,
pues lo que hacía era intentar conseguir ese mundo en sus obras. Entonces escribía obras como, ¿sabes?, como lo que les gustaría a ella que sucediera. Entonces casi todas sus obras, como he dicho, son feministas y luchando por un mundo mejor. Vale, ella, como no podía hacer otra cosa, bueno, pues así de otra manera también intentaba crear conciencia, ¿no?, y educar a la gente en otros valores, y así lo hizo. Pero ¿qué pasa? Que en el 1922 Catalina, que ella lo que quería era sí o sí llevarse a su marido, pero ya para siempre, de todas, pues le dio una hija. Y eso ya es que ya la hizo polvo de todo, pero bueno. Pero la mujer ahí siguió porque lo quería, pero eso fue un duro golpe, la verdad. Y ahí sí que es verdad que ya le dijo ella, mira, coge la puerta, definitivamente. Siguieron colaborando artísticamente, ¿no? Y hablaban pues como dos amigos, como desde el cariño, ellos hablaban y mantenían relaciones, pero ahí es cuando le dijo, lárgate de casa y donde quieras menos aquí. Y así fue, ¿no? No volvieron a estar juntos. Entre 1916 y 1926 es cuando se dedicó Gregorio con su teatro para adelante y para atrás y triunfando. Se llamaba el Teatro del Arte, ¿vale? Y normalmente todas las representaciones las hacían en un teatro pequeñito, pero muy lujoso, que era el Teatro Eslava de Madrid, que ha durado durante mucho tiempo. Y bueno, a partir del 26 decidió que se le quedaba corto a Gregorio España y se dijo que se iba de gira. Se fue por Europa y por América, a lo que él llamó que iba a hacer las Américas. Y entonces a partir del 26 se fue por América. Y bueno, ¿qué pasó? En el 1930 han aparecido en Buenos Aires, donde murió, en una guardilla en la que pasó sus últimos días María, han encontrado un documento, firmado por Gregorio, en el que decía que daba potestad de que estaban hechos todas las obras estaban hechas en colaboración entre los dos. Entonces hay gente que dice, uy, pues es como una revelación que hizo, entonces él en el 30 le dio la inspiración y quiso reconocer, se sentiría mal y decir que su mujer también escribía con él. No nos equivoquemos, ese documento era un documento privado que no salió de ellos, nada más que lo tenía María y lo escribió Gregorio y nadie más conocía ese documento. Ese documento, él muy tuno lo escribió para que cuando él estaba fuera dejaran a María, claro, María pudiera con la burocracia y tal, para los trámites burocráticos, que le dejaran a ella pues cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si me entiendes. En 1930, después de todas las cosas que le habían pasado, como una crisis existencial, se replantea su vida y es cuando empieza a decir, no señor, yo no puedo estar en la retaguardia y aquí sentadita escribiendo, sí, que es necesario mis escritos para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad, para cambiar los valores, para conseguir la igualdad de la mujer, por supuesto, pero hay que hacer algo más, o así lo sintió en ese momento, ¿no? Y entonces se lanzó y se metió de lleno en su época política. Entonces, justo el 14 de abril del 31, viene la República, en medio del entusiasmo popular de que ya llega la República, y María tiene ya 56 años, fijaros que ya tenía una edad, pero lo que os digo, se conforma con ser espectador y se lanza a la participación y a la lucha plena de la mujer en los asuntos públicos. Da conferencias en el Ateneo, titulada La mujer española ante la República, y ¿qué conseguía? ¿Cuál era el fin de esa charla? Conseguir que la mujer española tomara conciencia del nuevo régimen, de lo que proclamaba la República, que la mujer fuera consciente de todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Lo de ahora, igual. Entonces, bueno, pues es elegida diputada a las Cortes Constituyentes por Granada, como os he dicho. ¿Y qué pasa con Gregorio mientras? Porque mientras tanto Gregorio ha abandonado el teatro ya por completo, ha disuelto la compañía y lo que quiere es irse a Hollywood, y se va a Hollywood. Y allí, pues como tenía prestigio, ¿no? Ya hemos dicho que traspasó fronteras, ya era conocido por Europa, por América, fue contratado por la Metro, cuidado, la Metro Goldwyn Mayer, y también por la Fox como asesor de producción de películas. O sea que le fue muy bien, la verdad. Y María, bueno, pues imaginaros, aquí es cuando empezó su gran labor. Creó la Asociación Femenina de Educación Cívica, la Cívica, que se le conoció así popularmente, la Cívica, en el año 32. El objetivo de la Cívica, fijaros,
Primero nació el Liceum, que era también una asociación feminista, ¿no? El Liceum Club, la primera asociación feminista del país que hubo en España. Pero ¿qué pasa? Que María estuvo allí metida, pero lo veía muy elitista. Y hemos dicho que María ya no quería más élite ni nada. Entonces ella creó la Cívica, que tenía las mismas funciones que el Liceum, pero más para todo tipo de gente. Y entonces, bueno, pues en el liceo, ¿qué es lo que querían conseguir? Pues despertar a las mujeres de clase media. Querían que se despertaran y que también se tiraran al barro. Que se tiraran al barro porque si no, no iban a conseguir nada. Y querían, bueno, es que yo voy a decir que si era una pena que las mujeres, que económicamente las pobres, fueran ignorantes, que si era una pena, que todavía más pena daba que las de clase media, que tenían otros medios, ¿no? Fueran ignorantes también. Entonces ella lo que quería es eso, despertar conciencia de una responsabilidad ciudadana, que las mujeres se sintieran que no solo viven en el hogar, sino que saliendo a la calle también pueden actuar y deben actuar, como mañana nosotros, bueno, hombres, ¿no? Y entonces, bueno, allí daban clases de idiomas, ¿no? Parecido a las casas de la cultura, vamos. Daban clases de idioma, taquigrafía, corte y confección, conferencias y cursillos, hacían visitas a museos, hacían excursiones al interior de España, a la sierra, festivales, conciertos, comedias. Y en las comedias, digo así, como doña Noel, porque en esa comedia aparece la figura de Federico García Lorca, Institución Libre de Enseñanza, Casa del Pueblo, Federico García Lorca, cultura para los pobres, ¿vale? ¿Cómo llegamos a los pobres si todavía no saben leer y escribir? Mediante los teatros, súper importante. Hoy en día también se tiene que fomentar el teatro. De hecho, nosotros, este proyecto del Día del Libro que trabajamos con todo el colegio, este año va del teatro. Porque el teatro abre puertas, abre al ser humano, a los tímidos. Es un medio de comunicación para crear valores, para enseñar valores, maravilloso. Y ahí estaba Federico García Lorca junto con María Lejarra y trabajaron conjuntamente. Crearon el Club Teatral Anfístora en 1933. 59 años tenía ya María, pero con ganas, pero muchas además. Volvemos como cuando dije que conocía a Pablo Iglesias y se confundió socialismo con república. Volvemos a lo mismo. Dolores Ibárruri, las tres compartían que eran de izquierda y eso es lo que la unió en la lucha contra lo que se venía y lo que no querían, pero sí que es cierto que no se compartían los dogmas, como queramos decirlo, no eran los mismos, porque no es lo mismo la república que el socialismo, viniendo la voz del marxismo y de ser de ideas de izquierda, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Pero estaban luchando por una misma causa, entre comillas, en ese momento, y se unieron. Y fueron las tres voces más firmes y que más lucharon en aquella época y ayudaron mucho, claro está. En el 36 estalla la guerra civil. Durante los primeros meses María presta su servicio en un hospital de sangre, pero luego ya es llamada por el gobierno republicano y la nombran agregada comercial en Suiza. Ella se fue al extranjero, siguió dando charlas por allí, hablando de la situación que vivía España. Fue por todos los lados diciendo lo que se estaba viviendo en España, los horrores, etc. En el 36 se hace cargo de una casa de colonia de niños que venían huyendo de España de la guerra, y comienza la Segunda Guerra Mundial. Sorprendió a María en su casa de Niza una enfermedad, se tuvo que operar de doble catarata y bueno, pues pasó una época mala porque entre otras cosas no podía escribir ni leer, que es lo que tanta vida le dio a ella, ¿no? Y lo que le protegía de todo cuando le venían los malos rollos y todo, cuando recordaba que a ella no le gustaba recordar los malos momentos, decía que para vivir feliz, que lo que hay que hacer es solamente permitir que te venga a la mente, o fijar tu mente, los recuerdos de las horas serenas. Ella le llamaba las horas serenas, lo tiene muchos escritos, que no es ni más ni menos que los buenos momentos que ha vivido y pasar de los malos. Y de eso se alimentaba ella. Entonces, bueno, ¿qué más? Pues luego le sorprendió también la ocupación alemana, entre 1940 y 44, y entonces María tuvo que, ahí pasó una mala racha, es que la verdad que María pasó una mala racha, tuvo que vivir escondida, ocultó su identidad, ¿no?, para escapar de los alemanes.
Y bueno, como no podía escribir ni nada entre las cataratas, en que estaba perseguida, pero claro, de algo tenía que vivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que se dedicó a bordar zapatillas, a pesar de que todavía no se había operado de las cataratas, vamos, en fin, a subsistir como pudo, subsistió como pueda. ¿Qué pasa? Que todos sus amigos, como María de la Torre, etcétera, a los que ella también había ayudado en algunos momentos, se enteraron, se hicieron eco de aquello y dijeron, esto no puede ser, que María ahora necesita ayuda y no la va a tener esto, no. Empezamos a mandarle paquetes de comida, de dinero, etcétera, para que la mujer tirara para adelante. Se tuvo que exiliar, como tantos otros, ¿no? Y acabó en Buenos Aires. Y estaba súper enfermo, ¿no? Porque toda aquella enfermedad que ha mantenido a lo largo de su vida le pasó factura y estaba muy enfermo. Al final volvió a Madrid, más tarde que antes de lo que él deseaba, y ya herido de muerte, en septiembre del 47, va a Madrid y vamos, que al poco falleció. Le llegó la noticia a María por Radio Londres, así es como se enteró, escuchando la Radio Londres, que había fallecido Gregorio. Imaginaros, eso fue para ella. Ella siempre, dicen sus biógrafos, que tuvo la esperanza de que algún día él iba a volver con ella. Y yo digo, madre mía, y ella lo iba a recoger, como yo digo, pero bueno, pero vamos, que no fue el caso, que el otro estaba con su Catalina, más bien que con unas papas. Y ya está. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando se enteró de que había muerto, dijo, no, yo tengo que enaltecer, o sea, fijaros, la figura de mi marido, por si no se lo había ya enaltecido toda su vida, pues se la tenía que enaltecer. Y entonces, ¿qué dijo? Pues vamos a escribir, voy a escribir sus memorias. Y entonces de inmediato se dedicó a la preparación de las obras completas, una colección, obras completas, ¿no? Que es cuando de una misma tirada editas o sacas, para que nos entendamos, varios libros, o sea, todos los libros que ha escrito él a lo largo de su vida, en una misma editorial, ¿no? Tomo 1, tal obra, tomo 2, ha sido todas las obras. Y eso decidió hacerlo María. Ella ya había trabajado toda su vida como empresaria, como editora, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo hizo. O sea, en mayo del 48 se traslada a París y por fin es operada y otra vez vuelve a leer y a escribir y ella encantada. Y sobre todo yo creo que estaba más ilusionada por el tema de sacar las obras del marido. En el 49 acepta el encargo de un editor de Nueva York para escribir también sus recuerdos, los de ella. Acepta escribir sus recuerdos de infancia. Y entonces escribe un libro autobiográfico, ¿no? Que se llama Una mujer por caminos de España, que ese también lo tenemos que comprar, que lo vamos a comprar. Y en mí la mira ella porque ella tiene que ver lo que se compra. Vamos. Ella no nos dice en ningún momento si se compra o no se compra, se da de comprar. Ella opina igualmente, pero tenemos libertad, gracias a Dios, para... Pero bueno, me refiero que las perras no las tienen que gestionar como concejala, claro, eso es así. Bueno, ¿qué pasa? Otro varapalo. A ver, no he dicho que ella se fue a la casa de Niza, bueno, sí he dicho que se fue a la casa de Niza, pero ¿por qué eligió Niza? Nadie se lo ha preguntado, podría haber leído, yo qué sé qué decir, que no en otro sitio. Se fue a Niza porque allí tenía una hermana, la única que le quedaba y que la apoyaba en los peores momentos. La apoyó en los peores momentos. ¿Y qué pasa en el 50? Porque María pierde... A ver, qué normal, María dura casi 100 años. Pues por el camino, por desgracia, María pierde a su hermana, fue otro buen palo, ¿vale? Y decide que ya no quiere estar en Niza, que hay muchos recuerdos de su hermana, y que se va rumbo a Nueva York. Y ni más ni menos, por la edad que ella tenía, decide que ella también va a hacer las Américas. Allá que se va, si es que no le quedaba tintere para que... ¿verdad? Cuidado, Pues se va a hacer las Américas. Total, que decide que Nueva York le apasiona, hombre, que no le va a apasionar Nueva York, pero que para vivir me va que en Calamonte, que es menos. Aunque yo me haya ido, perdón. Pero bueno, pero sabemos que se vive bien, ¿no? Entonces ella lo mismo, digo, yo en Nueva York que me cuenta, pasé que no. Ella que se había criado de chica, que por eso se fue a Niza. En Niza se construyó una casa, que luego la criticaron. En Niza se construyó una casa con un jardín. Pero vamos, decían, fíjate, se construyó una casa. Pero vamos, tú entrabas en su casa y su casa, los que han entrado, era, vamos, o sea, lo más humilde del mundo entero, ¿vale? Y encima la tenía grande para coger a todos los que venían pidiendo ayuda. Así que por eso se la hizo grande, eso lo digo sí. Total, que ahí está. Y se puso rumbo a Nueva York. Y dijo, voy a hacer la América, vale. En vez de ahí se fue a Arizona. Y
Y bueno, ¿y qué os pensáis? Pues ahí teníamos los sobrinos en Arizona. Bueno, la cuestión, escribió una comedia que llamó Merlín y Viviana. Y ojo, bueno, Merlín y Viviana o La gata egoísta y el perro atontado. Se la envió a Walt Disney, ¿no? Y bueno, total, que Walt Disney dice, no me interesa. Y le devuelve la dama y el vagabundo. Sí, señor. ¡Qué casualidad, mire usted! Vamos, que el argumento es igual, ¿eh? O sea, que ¿qué me estás contando? Lo único que Walt Disney puso a la gata súper elegante. Pero ya está, ¿eh? El argumento era igual. O sea, que fijaros hasta dónde llegaba María. Para que era María, claro. Y ya está. Pero bueno, a pesar del fracaso de Hollywood, ¿no? A pesar del fracaso de Hollywood, María estaba contenta porque, bueno, se podía ganar la vida, ¿no? Ella traducía para muchas editoriales importantes como Aguilar y Grijalvo, hoy siguen siendo, bueno, no tanto, ya, pero bueno, Aguilar y Grijalvo lo han sido a lo largo de la historia de la editorial, de las mejores. Colabora en prensa, sigue yendo al Ateneo Español y mientras prepara su segundo libro autobiográfico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en Arizona, en México, el clima no le viene bien y se va a Buenos Aires, que allí es donde ya pasó su último año. Bueno, en el 52 se imprime en Argentina su libro autobiográfico de memoria, Gregorio y yo, ¿vale? Dedicado a quien fue su esposo, ¿cómo no? Y escribe María, ¿no? A la sombra que acaso había venido, como tantas veces cuando tenía cuerpo y ojos con que mirar, a inclinarse sobre mi hombro para leer lo que yo iba escribiendo. Vamos, que ahí, entre otras cosas, también está diciendo que la que escribiera ella y el que se inclinaba a mirar era él, no por nada, pero bueno. Pero ahí va, claro, cultura. Y ya está. Y el libro ese, Gregorio y yo, que lo vamos a pedir, ya os digo, está lleno de recuerdos felices, de las horas serenas, como tantas veces ella ha querido llamar, ¿no? Pasadas con Gregorio y que son las únicas que deseaba recordar. Este libro de memoria creó discrepancias, sobre todo en los hombres. Aunque estamos ya hablando de un 1900, vamos, que ya estamos hablando de un 1930, de un 1970, aún así, no querían reconocer que fuera cierto, aún habiendo pruebas, que María había sido la escritora de todas las obras de Gregorio Martínez Sánchez. Es que los hombres no hay madera, de madera. Y bueno, y escribieron muchas cosas en contra de ella, en prensa, críticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ella fue viendo que, aunque no es que ganara mucho dinero, como he dicho, siguió sobreviviendo. También pasó otra cosa. Ella, como estaba pasando mal, ¿no? Ya las últimas veces que escribía como María Martínez Sierra. Ya no, claro, ya escribía con su nombre porque decía que es que ella firmaba porque tenía que comer y para comer tenía que cobrar. Y así con esas palabras lo dijo, pero fijaros, estaba como encima, estaba como justificándose encima, qué lástima, pero bueno, siendo feminista como era, pero bueno, por eso digo, no sé si por amor, o a lo mejor podemos decir que fue inteligente y dijo, yo quiero usarlo a él como instrumento para que todo lo que yo quiero decir pueda salir a la luz. Puede haber muchas versiones, ¿no? Nadie nos aclara exactamente. Yo, personalmente, lo que sí veo claro que él fue un aprovechado y no porque sea hombre, sino porque no está viendo. Ahora, lo que ella quiso hacer o no, pues no lo sé. A lo mejor fue más inteligente de lo que pensamos y es como... Claro, y dijo, oye, mejor que quedarme sin publicar y que yo no pueda cambiar el mundo con mi pluma, pongo el nombre. Si así sale para afuera y crea conciencia, pues sea como sea, el instrumento es lo de menos, ¿no? Pues pero bueno, no sabemos. Le tiraron los teos, ya siendo, cuando se quedó viuda, y un amigo suyo, también escritor desde el comienzo de la revista esta primera que hicieron juntas, súper importante, Helios, etc., pues le empezó a tirar los teos. Bueno, es que ella ha tenido de todo, ella ha pasado de limpio. Bueno, deciros que cuando murió su marido, ella quiso reclamar los derechos de autor como mujer que había sido de él ya, pero Catalina dijo que de eso ni había. En el Museo del Traje de Madrid están expuestos, si vais a Madrid y os entra ganas, están expuestos los trajes de Catalina Bárcena. De la querida de... Pero vamos, que son trajes de Dior, de Valenciaga, etcétera, etcétera. Que resulta que ahora ha habido una polémica hace muy poco,
que uno de los, pues no sé si porque no creo que sea el hijo, pues resulta que la hija donó los trajes al museo y ahora viene el hijo, el que sea, Sí, el que sea. y dice que al museo le dice que pagar. ¿Qué es eso? Que no, vamos, que si lo quiere, que vaya. vaya. Y ahí han andado con el trono, ¿sabes? Te digo, el caso que bueno, que allí están los trajes, la verdad que son preciosos. Que bueno, hubo un mal día ahí, el amor nadie lo elige, el amor nadie lo elige, no tiene tampoco culpa la mujer, la culpa no es de la mujer, ¿no? Pero bueno, mira Javier como Española. Pues mira, verás, os voy a poner algunas fotitos para que conozcáis un poquito la historia. Las mujeres callan porque, aleccionadas por la religión, creen firmemente que la resignación es virtud. Callan por miedo a la violencia del hombre. Callan por costumbre de sumisión. Callan, en una palabra, porque en fuerza de siglos de esclavitud han llegado a tener el alma de esclava. Es que, por favor, mejor no se puede expresar. Eso es lo que vivían muchas mujeres. Y claro, es que es así. Es lo que yo os hablaba. Es que si tú desde chico vives eso, tú eso lo ves como algo natural. Llega un momento que ya no lo ves, pero como eso lo llevas ahí arrastrado, tú no puedes decir de repente Superman, pues va a ser que no. Porque siempre te queda esa reminiscencia de todo lo que has vivido, ¿vale? Es como que decirte yo, ahora hay más libertad de religión, respetando a todo el mundo, porque hemos dicho que tenemos que tener libertad, gracias a Dios, ¿no? Respetando a todo el mundo. A ti no te gusta esto, perfecto, pero tampoco me va tampoco a criticar, respeto ante todo, ¿vale? Cada uno libertad. Pero es lo que pasa, ahora hay más libertad. Pero es que antes tú ni siquiera te planteabas si había otra religión o si creías o no creías. Porque no, porque tú has nacido con eso y al final... En la escuela te la metían. Claro, y tú mismo dices, ay no, pero en momentos así, ay sí, en fin, es como que no has nacido libre, porque no has nacido puro, para que me entendáis, ¿eh? Es como que ya has nacido con eso y tú ya no puedes decidir, pues sí, pues no, ni cuestionarte ni planteártelo, ¿sabes? Lo bonito sería que pudiéramos todos formarnos como quisiéramos, pero entonces, bueno, ella se cuestionó, os dije que eso se me ha olvidado, que bueno, lo dije que era católica y que fue un poco cambiando. Fue cambiando porque lo que vio tiene un texto que fue muy criticado. Cuando acababan la misa ya está, ya habían cumplido, ¿por qué no enseñas a los niños a leer? Lo que sea. Entonces ella se cuestionó muchas cosas a raíz de los niños y cuando dio clase y tal, ella sí, fue viviendo ahí un cambio a raíz de lo que veía que no, a ella no le cuadraba. Bueno, luego aparte de eso, ella dijo, a conquistar España, españolas, y no se avergüencen ustedes de la pelea, no les dé rubor proclamarse de una vez para siempre feministas, están ustedes obligadas a serlo por ley de naturaleza. Una mujer que no fuese feminista sería un absurdo tan grande como un rey que no fuese monarca. Y es que es así. Y luego también decía, las mujeres socialistas debemos enseñar sobre todo una asignatura única, la solidaridad humana. Puedo afirmar casi de nacimiento, vocación de propagandista. Quiero decir que me gusta apasionadamente aprender y que en cuanto he logrado saber algo, no me deja vivir tranquila mi deseo de comunicar lo que sé a los que ignoran. Eso es lo que ha hecho toda su vida. Unas veces luchando, otras con la pluma, en fin, de maestra, toda su vida ha sido aprender y transmitir lo que he aprendido. Aquí está con su marido, este es su marido Gregorio, ¿vale? Y es curiosa la foto, pero curiosa la foto, atención. Aquí él está leyendo, escribiendo, y la que se apoya es él y se asoma. Cuidado, os he leído un texto en el que al final de su vida, ella en sus memorias, dijo, ay, si tú tuvieras otra vez, claro, él estaba muerto y ella añoraba, el que él volviera, carne y hueso, se presentara allí, y como tantas veces
mientras ella escribía, eso lo ha escrito ella en su memoria, él se agarrara a su hombro y se inclinara para ver qué estaba haciendo. Y fijaron la foto que siempre ha existido, lo contrario, cuando él no ha escrito ni esto. Esta es Catalina Bárcena con un modelo, no sé qué modelo será, ni si estará en el Museo del Traje, pero es muy elegante, muy bonito. Ahora se lleva también los lunares, otra vez. Catalina Bárcena, tenía unos ojos verdes, por lo visto, preciosos. Sí, preciosos. Esta es la Asociación Feminista de Educación Cívica, la cívica, que la creó María, como dijimos, en contra, porque no le gustaba el liceo, lo veía muy elitista, liceum. Esta es Catalina Bárcena, ¿vale? Esta es Catalina Bárcena con Gregorio. Bueno, nos he dicho que Catalina duró unos cuantos añitos más que Gregorio, pero no muchos más, no muchos más. Y bueno, a ver qué más fotos hay. Bueno, esta es Catalina, ahí ya más cambiada. 1933, primer sufragio en el que las mujeres votaban. Un triunfo, 1933, un triunfo total. Y bueno, pues aquí veis también las personalidades con María, con Gregorio, ¿vale? Y luego más. Ahí vemos Luis Jiménez de Asúa, presidente de la Comisión Constitucional, con María Martínez Sierra a su izquierda, pero cuidado, es esta, a la izquierda de él. Esta es, que se parece más a la foto. Y otras damas de la Asociación Femenina de Educación Cívica en Madrid, en el año 33. Todas estas son feministas, como nosotros. En 1928, Julio Romero de Torres la retrata, ¿vale? Un cuadro. Y está en el Museo del Pintor Cordobés, si queréis, pues la tenéis a ella allí también. Aquí tenemos a María, a él y a Falla. Se nota que él era macho que ella. Está malo siempre. Estuvo malo siempre con tuberculosis. Cuando vaya a verla, cuando vaya a Córdoba. Cuando vaya a Córdoba, no vaya a Vamos a acordar todo el mundo de ella, ¿eh? Esta es María Lejarra con Una mujer en la sombra. Antonina Rodrigo la ha escrito. Este también lo voy a traer porque es una de las biógrafas que, bueno, es una de las, junto con Patricia O'Connor, que es extranjera, ¿no? Son las dos biógrafas de ella, de María. Tenían cara de María las mujeres. Sí, verdad. Las pobres estaban. Lo que ha pasado. Ella fue ya súper mayor. Ah, bueno, y ya termino. ¿Vale? Bueno, aquí hemos terminado. Pero fijaros, en una última entrevista que le hicieron, que le dijeron, por Dios, con lo mayor que... Ah, vale, madre, pobre. Con lo mayor que... Hombre, que está tentado. Que con lo mayor que era... Es que le dijeron, chacho, ¿y tú cómo sigue escribiendo y todo? Sigue como diciendo, chacho, que ya está cascona, vamos, que también era para darle al periodista que lo tuviera. Pero bueno, y ella le dijo, ¿qué quieres? Que me moe, que me cubra de moho y que me... Le contestó, ¿no? Y luego también, fijaros, 4 meses antes de morir, le hicieron una entrevista, 4 meses antes de morir. Y que iba a cumplir 100 años. Y le preguntaron que cómo veía el mundo de ahora, ¿vale? Estamos hablando del 1974. Sí. Y dijo ella, y con esto ya termino, ¿eh? Bueno, no debo descansar. Pero dijo ella, sí. Pero dijo ella, ¿qué te parece, María, el mundo ahora? María ya con casi 100 años. Y dice, el mundo me parece ahora una cosa divertida y estrafalaria, por no decir dramática. Un mundo de marionetas que el destino maneja a su sabor y talante. Como que va a la deriva, ¿no? Nadie sabe lo que quiere ni a dónde desea llegar. La droga, la obsesión por todo lo relacionado con el sexo, el olvido, cuando no, el menosprecio de los valores espirituales. Todos esos influjos negativos están hundiendo a los muchachos en cimas de frivolidad, en montañas de frivolidad y decadencia que ojalá sean pasajeras. Como diciendo, están muertos, no saben ni lo que quieren ni lo que no luchan, como diciendo, después de todo lo que traemos nosotros luchado, trabajado, y como diciendo, bueno, ¿esto qué es? Y en aquella época no había... ¿Qué viene? Y bueno, yo voy a traer los libros que me que han entendido lo que es feminismo. Como Antonio. Que lo aprenda.
Para el cámara también. Oh, para él también. Ay, mira, para-